Hoy yo quería hablarle de spiritual warfare. Guerra espiritual. Fue ahí que yo creo que nos detuvimos la última La última vez. Y, yo iba a seguir con ese tema que es spiritual warfare, que es guerra espiritual. Sí. Pero el Señor me cambió el tema un poco hoy. Hasta yo estaba poniendo mucha nota, por eso yo llegué un poco tarde con ustedes. Yo estaba ahí poniendo nota. Y vamos a entrar en ese tema. Y como siempre mi esposa está conmigo, va a estar traduciendo para que podamos ir más rápido. Porque si van conmigo, parece que duramos la noche entera aquí. Y no queremos eso. Amén. Está listo. Vamos a leer en Romanos 8, versículo 26, 27. Fue ahí que nos detuvimos la última vez. Romanos 8. 26 y al 27. Desde el 26 hasta Al 27. Y hasta el 27. Maranata va a leer y después. Amén. Lo tengo. Eric, después tú vas a seguir con Segundo de Corintios, ¿verdad? Segundo de Corintios. Segunda de Corintios. Ajá, capítulo 10, versículo 4. Ok. Tenga eso listo. Pero Marta va a leer el Romano 8, 26 a 27. Romano 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. En ese pasaje, la parte que yo quiero que ustedes se enfoquen en la parte que dice, como no sabemos, como de. Pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe. Amén. Y vamos a leerle. Tú, Eric, Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Versículo 4. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Continúo. Amén. Repítalo otra vez. Ok. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Ahora vamos al libro Efesios 6. Efesios 6. Versículo. Desde el 10 hasta el 18. Efesios 6. Por lo demás, ¿se escucha? ¿Verdad? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Amén. Se escucha perfectamente. Amén. Efesios 6, versículos 10 a 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta el 18, ¿verdad? Hasta el 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leer el versículo 18 otra vez. Vamos a leer otra vez el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Como le dije, même je me dit non tout à l'heure, Como yo acabo de decirle ahorita, thème de guerre, c'est spiritual warfare. el tema que iba a desarrollar era guerra espiritual, Pero el Señor me modificó. pero el Señor me cambió el tema. Vamos a hablar de las almas, una de las almas espirituales. La Bible dit dans Romains 8, verset 26 là, 27 là, La Biblia dice en el libro de Romanos 8, versículos 26 y 27, il dit nous pas connaître comment pour nous prier. dice así: pedir cómo orar no lo sabemos. Nous voulons prendre note de ça. Yo quiero que ustedes anoten eso. Amén. Está anotado. Puis ça, au cas dit qu'on prie en pile, Quizás usted puede decir que yo oro mucho, yo sé orar mucho, mais parole là dit différent. pero la palabra, la palabra, Parole là dit différent. Parole là dit on l'autre bagage. pero la palabra dice algo diferente con respecto a eso. Il dit nous pas connaître comment pour nous prier. Dice así que realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Si parole là dit nous pas connaître comment pour nous prier, Si vraiment, la palabra dice si realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, nous supposé ouais ça dit comment pour nous prier tout bon. entonces tenemos que ver cómo debemos orar realmente. Parce que parole là dit nous pas connaître comment pour nous prier vraiment. Porque la Biblia dice que realmente pedir conforme no lo sabemos. Par contre, whatever parole vous connaissez, par contre combien écriture vous connaissez, vous connaissez Bible ensemble, mais parole là claire là, il dit que nous pas connaître comment pour nous prier. Puede ser que tú sepas la Biblia entera, pero la palabra ahí me dice que realmente pedir conforme a la voluntad de Dios no lo sabemos. Et pas exception. Y no hay excepción. Et pour tout le monde. No hay es para todos nosotros. Si la Bible dit nous pas connaître comment pour nous prier, Si la Biblia dice que realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, et pour tout le monde. es para todos. Et monde qui a écrit ça,
la persona que estaba escribiendo en aquel tiempo la Sí. Biblia C'est yon nan pi gros apôtre qui passait sur era terre. uno de los más grandes apóstoles Pablo, en todo el tiempo. Pablo, el apóstol Pablo. l'Esprit Saint dit comme ça, Y si el Espíritu Santo lo dice así, parce qu'il a une expérience. porque Pablo tenía experiencia. Il dit nous à travers Pierre, à travers Pablo, El Espíritu Santo nos dice a través de Pablo que nous pas connaît comment pour nous prier vraiment. que pedir conforme a la voluntad de Dios realmente no lo sabemos. Mais il pas quitter là, Pero no lo deja ahí tampoco. mais il dit nous comment. Y nos dice cómo debemos orar. Il dit l'Esprit Saint a aidé nous. Él dice, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Il dit la aidé nous à travers des gémissements. Él dice que el Espíritu Santo nos ayudará a través de gemidos indecibles. Ça me voulait enfocar, nous voulons enfocar, et parce que l'Esprit Saint a aidé nous comment pour nous prier vraiment. Yo creo que tú sepas que nos enfoquemos en eso, que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Esa parte es muy importante. Esa parte es la más importante. Parce Que el que Espíritu Santo está para ayudarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. la Bible dit comme ça que nous pas bomber avec sang, avec flèche, La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, mais avec principalité. sino con los principados, con los gobernadores de las tiniebras. Dans Ephésiens 6, 18, là, En el libro de Efesios 6, 18, il dit comme ça, prier dans toute occasion, prier dans l'esprit. orar en todo tiempo en el Espíritu. Là, nous tournons dans ça, Paul t'a dit encore, Volvimos ahora en lo que decía Pablo, que nous pas comme ça pour nous que prier. realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Mais ça, c'est Paul encore qui écrit Ephésiens. Pero es el mismo Pablo que escribe en el libro de Efesios, Il dit, mon yo, il encouragé encore, il dit, prier dans l'esprit. nos anima a que oremos en el Espíritu. Qui ça, prier dans l'esprit, veut dire? ¿Qué significa orar en el Espíritu? S'il dit, nous pas comment pour nous prier vraiment. Si Pablo dice que realmente no sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios, Mais il dit, l'esprit a aidé nous. pero él dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Mais dans Ephésiens 18, là, En el libro de Efesios 18, on y a dit comme ça, dice así, prier dans l'esprit. orar en el Espíritu. Mais siguen. ¿Están ahí? Amén, amén. Amén, lo seguimos. Estamos aquí. Dans Corinthiens En el 10, libro, verset 4, là, en el libro, primera o segunda. segunda, En el segunda de Corintios, segunda de segunda de Corintios 10, verset 4, là, 10, 4, ça ne s'applique pas. versículo 4, dice así. Ujú. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Il dit, âme spirituelle, nous, yo. Las armas espirituales, Il dit, âme, nous, yo. las armas, nuestras armas, Il dit, pas bagay canal, yo. no son armas carnales, Il dit, c'est âme spirituelle, yo. son armas espirituales poderosas en Dios. Si bon Dieu dit, nous pas comment pour nous prier, Si Dios nos dice que realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios, bon Dieu supposé ba nous des équipements. Dios nos tiene que dar herramientas. Mais là, Paul dit que ça, âme que diable ba nous, yo. Pero en ese versículo, Pablo nos dice que las armas que Dios nos va a dar, Ou que dit ba nous, yo. que Dios nos ha dado, Il dit, yo pas canal. no son armas carnales, Il dit, yo spirituel. son armas espirituales poderosas. Yon nan âme spirituelle, nous allons à soi. Una de las armas espirituales que vamos a ver esta noche Et prier dans l'esprit. es orar en el Espíritu.
Que ça signifie prier dans l'esprit? ¿Qué significa orar en el Espíritu? Paul dit, mon yo, après tout ça, nous fin fait la foi, dans Ephésiens 6, verset 10, là, il dit que ça, mettez vestimentaire sous nous. Il dit tout ça, mais al final, dans fin, il dit que ça pour nous prier dans l'esprit. Después de todo lo que Pablo nos dice, nos relata de las armas que necesitamos, pero al final él se enfoca en que él habla Que pour nous prier dans l'esprit. de que tenemos que orar en el Espíritu. Paul, c'est un apôtre qui m'admire en pile en Bible. Pablo es uno de los apóstoles que yo admiro mucho, que tengo mucha admiración. Parce qu'il a un résultat. Porque él tenía resultado en lo que él estaba haciendo. Il pas parler seulement. Él no hablaba solamente, Il fait action. sino él actuaba también. Bon côté, Paul tellement confident. Hay un lugar, hay un momento donde Pablo era tenía tanta confianza, era tan confidente. Sí. Tenía tanta confianza. Algo así, sí. Il dit comme ça. Dice así. L'évangile que me prêche nous, que el evangelio que le estoy predicando il pas basé des paroles seulement. no es solamente en palabras, mais il basé avec démonstration pouvoir de Dieu. sino en demostración del poder de Dios. Les moi écrit ça yo. Cuando veo esa escritura, Yo me fait dans l'esprit. me aviva. Me dit Me aviva. me dit pas qu'à prêcher en parole seulement. Y yo digo, yo no puedo solamente estar predicando en palabras. Mais yon nan bagay que moi avec Paul, Pero una de las cosas que yo admiro de Pablo, li pas seulement parler de tête li, él no solamente hablaba de sí mismo. mais il était un gros maestro. Él era un maestro, un grande maestro. Un gran maestro. Un gran maestro. Uno de los mejores. Uno de los mejores, sí, uno de los mejores. Et pour ça, cet esprit te choisi tout pour l'écrire toutes les ça. Fue la razón por la cual que el Espíritu Santo lo había escogido para escribir todas esas revelaciones, todas esas cartas que nous gagnons, je dis, que ahora que tenemos, que représentent un pile bagay. que representan mucho para nosotros. Pablo expliquait comment. Pablo nos explica cómo. Là, 2 Corinthiens. Cuando vamos al libro de Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 14. Segunda de Corintios 14, versículo. Un momento, por favor. Segunda no tiene 14, hasta el 13. ¿Eh? No tiene 14. Hasta el 13. Primera de Corintios. Disculpe. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 14. Verset 14-15. Versículo 14 y 15. Okay. Primera de Corintios 14. Versículo 14 y 15. Dice así. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vamos a leerlo de nuevo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nous se parler de qui ça, nous te poser une question, qui ça qui prie dans l'esprit? Yo les pregunté ahorita, ¿qué es orar en el espíritu? Mais Paul définit qu'on y a qui ça qui prie dans l'esprit. Pero ahora Pablo nos define qué es realmente orar en el espíritu. Il dit la prière dans l'esprit, Dice así, oraré en el espíritu puis il dit la prière avec compréhension. y también que orará con su entendimiento. Il dit il a parlé en langue, Dice, Pablo dice, cuando yo estoy hablando en lenguas, il dit l'esprit m'a prié. mi espíritu está orando. Il dit ça m'a fait envie, ça m'a fait. Ma prière en esprit tout, puis ma prière avec compréhension tout. Entonces dice así que pues, ¿qué haré yo? Entonces oraré con el espíritu y también oraré con el entendimiento. Dans verset 4 avec 5 là, dans le même chapitre ça, En ese mismo capítulo, pero el versículo 4 dice así, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. amen. Je voulais focuser dans partie ça. Yo quiero enfocarme en esta parte. Je dis moun qui parle en langue yo, Dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. est-ce qu'on pense Dieu kabay bon chrétien on petit ton bagay pour édifier le pas bay l'autre là? ¿Tú crees que Dios puede darle a un hijo suyo una cosa, un don, y al otro no le quiere dar ese don? Est-ce que vous pensez Dieu kabal on zam qui ka édifier et puis le pas bay l'autre là? ¿Ustedes creen que Dios puede darle a un hijo suyo una arma para su edificación y sin embargo no le da al otro esa arma para su edificación? Paul dit moun qui parle en langue yo, moun qui parle en langue là la peut édifier tête. Pablo dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Dans verset 5 là, En el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. stop là. Là, Paul encore dit, il plaît nous, il t'a souhaité tout le monde parle en langue. Pablo dice en esa misma escritura que él quiere que todos nosotros hablemos, él quiere que todos nosotros hablemos en lenguas. Ça, c'était teaching Pablo. Eso era sus enseñanzas, las enseñanzas de Pablo. Il était enfoqué dans parler, faut il te voulait tout disciple, soit tout le monde qui l'a enseigné par la langue. Pablo que quería que todos sus discípulos hablaran en lenguas. Il expliquait ça fait, non, par la langue. Y Pablo explica muy bien qué hace eso, o sea, qué hace el hablar en lengua, o sea, qué aporte. Il dit que monde qui parle en langue, yo a édifier tête yo. Dice que las personas que hablan en lengua se edifican a sí mismo. Si Paul dit ça, si Pablo dice eso, faut nous apprendre des grands maestros yo. Tenemos que aprender de los grandes maestros. ¿Se escucha? Amén, se oye. ¿Se escucha? Momento. Amén. Amén. Volvió ahora. Est-ce que nous suivons jusqu'à maintenant? Est-ce que nous me siguen hasta ahora? Sí. Amén, amén.
Dans même verset ça encore, en el mismo versículo, dans verset, dans même chapitre là, en el mismo capítulo, dans verset 18 là, en el versículo 18, non. dice así. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ça c'est confidence li k'ap pale là. Ahora, es su confidencia que está hablando ahora. J'aime dire, nous tous connaissons que Paul c'est un gros apôtre. Así mismo, ustedes saben que Pablo era uno de los más grandes apóstoles. Mais li pas quitté exemple pour nous suivre tout. Pablo dejó ejemplo para seguir. Li enseigne ça le fait. Nos enseña cómo él hacía, qué hacía, y qué es lo que él hacía para tener ese resultado. Li dit que Él dice así, li parle en langue plus que tout le que monde. él habla en lenguas más que a todos. Li encore. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Nous li côté Paul dit parole li seulement parole l'évangile pas en parole seulement. Podemos destacar donde Pablo Bueno. dice que su palabra no es solamente, el evangelio no es solamente en palabra. Il dit l'évangile li O sea, el evangelio que él está predicando il dit pas en parole seulement, no es solamente en palabra, mais il dit il démontre pouvoir pero en demostración de poder pouvoir bon Dieu. de poder de Dios, del Me- poder de Dios. Mais là il a confiance encore. Y en ese versículo, el 18, es su confidencia, sí, que está hablando. Il dit comme ça que il remercie Dieu Él dé gracias al Señor parce qu'il parle en langue plus que Dieu tout. porque él habla en lenguas más que a todos. Ahora, en ese versículo podemos ver la confidencia de Pablo, su confidencia. Il dit que monde qui parle en langue édifie tête yo. Y ese mismo Pablo dice así, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Et puis il dit ça m'a fait bien m'a parlé en langue, m'a prié en l'esprit, m'a prié avec compréhension tout. Y él dice así, ¿qué haré yo entonces? Yo oraré en lenguas y también yo oraré con mi entendimiento. Il dit m'a prié dans l'esprit tout. Oraré En en l'esprit. el espíritu. C'est ça qui est ça signification prier dans l'esprit en veut dire. Et ça il veut dire prier en esprit, mais signification prier en esprit. Es lo que él quiere decir cuando uno dice, cuando hablar de orar en el espíritu. Il dit là, il a prié en langue, il a parlé l'esprit, il a prié. Cuando uno está orando en lenguas, es con tú estás orando en el espíritu. Sí. Cuando está orando en lenguas, está orando en el espíritu. Because of time, Y por el tiempo, peut-être nous faisons une introduction des thèmes dans soir. solamente vamos a hacer una introducción del tema por el tiempo, que no nos queda mucho tiempo, ya son las 9:29. Mais puis devant, c'est une opportunité encore, Pero más adelante, si yo tengo otra oportunidad, nous développer. vamos a desarrollar, desglosar el tema. Dans Marc En el libro de Marcos, 16, verset 14, Jésus dit comme ça, al prêcher dans le monde entier. Marcos 16, versículo 14 dice así, ir a predicar en el mundo, Il dit, moun qui croit a sauvé, moun qui pas croit a condamné. los que creen se van a salvar y los que no creen se van a condenar. Ça, c'est Jésus qui t'a parlé. Fue eso mismo que estaba hablando. Et Jésus-Christ pas un menteur. Jesucristo no es no miente. Il dit, mais signal qu'a suivre moun qui croit. Y Jesús dice, mira las señales que acompañarán a las que creen en mí.
Il dit, y a chassé démon, Jesús dice que ellos echarán fuera demonios, y a parlé de nouvelles langues, hablarán nuevas lenguas y a posé mes sous maladie, a guéri. y pondré su mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. Il dit, rien pas nuit yo. Ninguna cosa los hará daño. Jésus-Christ par bail menti. Jesús no miente. S'il dit qu'il y a un signal qui peut suivre, nous faut Sí, suivre. eso dice que hay señales que nos seguirán, entonces esas señales nos tiene que seguir. Et signal yo important. Y las señales son muy importantes. S'il dit qu'il y a parlé en langue, Si Jesús dice que los que creen en mí van a hablar en lenguas, qui est souillé pour dire ou pas vle parler en langue? ¿quién eres tú para decir que tú no quieres hablar en lenguas? Parce que m'entend pile moun Porque escucho a muchas personas que yo dis, ah, parler en langue nan ba besoin que de dicen, ça. ay, no me gusta eso, de que esa cosa, de que hablando en lenguas. Mais Paul dit, moun qui parle en langue yo, Pero el apóstol Pablo dice que los que hablan en lenguas li dit, yo ap édifié tête se yo. edifican a sí mismos. Li dit, l'Esprit Saint dit, nous pas qu'on comment pour prier El vraiment. Espíritu Santo, Pablo dice que el Espíritu, L'Esprit Saint dit, nous pas qu'on comment pour el prier vraiment. Espíritu dice que realmente no sabemos cómo orar conforme a la voluntad de Dios. L'Esprit Saint dit, avec parole, meilleure parole, compréhension, yo pas qu'on prier parfaitement. El Espíritu Santo dice que con tus palabras realmente tú no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Paul dit, mais ça m'a fait, Y Pablo dice, ¿qué haré yo entonces? En ese m'a caso, prié de façon yo. yo oraré en dos maneras, con mi entendimiento Avec y en l'Esprit. el Espíritu. Mais en pile, là, nous choisi prier en seule façon. Pero muchos de nosotros escogemos solamente orar con nuestro entendimiento. Mais siguen hasta ahí. Sí. Amén, claro que sí. Amén, amén. Et pas moi dire. No soy yo, o sea, eso no es no es mi escritura, no es mi palabra. C'est Jésus-Christ qui dit, moun qui croit en lui a parlé des nouvelles Es langues. el mismo espíritu que lo dice, que los que creen en mí hablarán en nuevas lenguas. Jésus-Christ, le maestro, dit ça. Jesucristo, el maestro, que lo dicen así, Tête l'église là. la cabeza de la iglesia. Il dit, mais si on suivre moun qui croit en Dice lui. así, esas señales seguirán a los que creen en mí. Il dit, il y a parlé en langue. Ellos hablarán en lenguas nuevas. Mais on dit, non, on va parler langue. Y tú dices que tú no quieres hablar en lengua. Qui est-ce qui a raison? ¿Quién tiene razón entonces en ese caso? Maestro, El maestro, cabeza de l'église la là. cabeza de la iglesia, Il dit, il y a parlé des nouvelles langues. dice que ellos hablarán en lenguas nuevas. Mais Paul qui pas rencontré Jésus, Y Pablo, que no tuvo un encuentro físico con Jesús, il a parlé nous des langues. no está hablando de las lenguas. Mais il a expliqué nous détails des langues. No está dando detalle con respeto, con relación a las lenguas espirituales. Jésus-Christ pas de temps pour le ban détail sur langue. Jesús no tenía tiempo para desglosar ese tema, Mais l'Esprit Saint a venu, il dit, pero el Espíritu Santo que le había enviado, il dit qu'on sa gen bagay li ta remet dit non. Jesús dijo que hay cosas que él quería decirnos, Mais il dit nous pas prêt pour pero yo. todavía no estábamos listos para escucharlo. Mais il dit l'Esprit Saint venu, Pero él dice, cuando venga el Espíritu, la peut enseigner nous toutes el choses. Espíritu Santo nos enseñará todas las I cosas. love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. I love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. I love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. Parce qu'elle enseigne toutes choses. Porque realmente Él nos enseña todas las cosas.
I love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. I love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. I love the Holy Spirit. Amo al Espíritu Santo. Aleluya. Shela prake vardang skideti kraski parnyangres ki paria koskea. Pare makore kisheteli pra andele freke vesu. Jésus dit comme ça, Jesús dice en una ocasión, la préférable que m'aller. será mejor que yo me vaya, Il dit parce que si m'aller, porque si yo me voy, m'a voyé l'Esprit Saint pour nous. yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Il dit quand bagan da me dit nous. Porque hay cosas que yo quisiera decírselo a usted, que yo quisiera decírselo Mais il dit a ustedes, nous pouvons pas comprendre. pero en aquel tiempo realmente no estábamos listos, no podíamos entender esas revelaciones. Il dit l'Esprit Saint venu, Pero dijo así, Jesús dice que, pero cuando venga el Espíritu, la raconter nous toutes choses. Él nos enseñará todas las cosas. Aïe aïe. Aïe. Mais Paul qui pas marcher physiquement Jésus. Mira Pablo que no caminaba físicamente, o sea que no tuve un encuentro físico, sí, un encuentro físico. Que no caminaba con Jesús, sí, Pablo que no caminaba con Jesús, Mais l'Esprit Saint expliquait sa langue. pero el Espíritu Santo le explicó realmente qué es orar en lenguas. Il explique pour qui ça pour dire en langue. El Espíritu Santo le explica por qué debemos orar en lenguas. Il dit ça prier en langue fait. El Espíritu Santo le explica qué hace orar en Il lenguas. dit l'édifier nous. O sea, qué ventaja, qué ventana tiene orar en lenguas. ¿Cómo orar en lenguas nos edifica? Est-ce qu'il dit qu'à bail yon chrétien, on disciple, on bagay k'ap édifier puis il pas bail on l'autre. ¿Ustedes creen que Dios puede darle a uno de sus discípulos una arma para su edificación y él niega darle a otro discípulo? On âme qui édifie. Que es hablar en lenguas es una arma que nos edifica. Parce que Paul dit par le Saint-Esprit, Porque Pablo dice a través del Espíritu Santo moun ka parle en langue que los que hablan en lenguas a édifier tête li. se edifican a sí mismos. Et ça pas parler en langue. Y entonces, y los que nos hablan en lenguas, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no? ¿Y por qué no hablan en lenguas? Premièrement, Primeramente, parce que yo pas de connaissance. primeramente porque ellos no tienen conocimiento. Deuxièmement, Segundo, parce que yo pas rempli avec le Saint-Esprit. porque no están llenos con el Espíritu Santo. Et ça que fait n'a parlé de ça soir. Es la razón por la cual que estamos hablando de ese tema esta noche. Parce que n'a ba moun qui a connaissance sur ça, soit pas connaissance, n'a bon connaissance de ça. Estamos hablando de este tema para darle conocimiento a ustedes, a los que todavía no hablan en lenguas, Ou non saben de eso. o quizás no saben de eso, Ou quizá ou te dit nan tête on ba besoin parler en langue. o quizás ustedes decían, ay no, yo no quiero eso. Mais Paul, qui est son grand apôtre, Pero Pablo, que es un gran maestro, que era un gran maestro, il dit que li ou besoin que tout le monde parle en langue. él quería que a todos nosotros abracemos en lengua, Parce qu'elle dit là ça, non? porque él lo dice en el libro, en el Corinto. Li dit m'davle nous tout parler en langue. Pablo quería que todos nosotros abracemos en lenguas. N'a pas terminé à cause de temps. Para terminar esta noche, por el tiempo, por la hora, para finalizar, Parce que nous va gen temps. porque no tenemos suficiente tiempo.
suficiente tiempo. N'a continué avec l'introduction. Esa es una introducción. Et Puedo hacer, dans acte En el libro de Hechos, Hechos 8, Hechos 8, verset 14 versículo 14. à 18. Hechos Ujú. 8 14, desde el 14. al 18. Desde el 14 al 18. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, así que dice, Samaria, bueno, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hasta 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dans le passage, ça, En ese versículo, il dit comme ça, les apôtres yo tande que moun Samari yo te kwe nan parole là. dicen, cuando los apóstoles oyeron que la gente de Samaria creían ¿en qué? Que yo t'accepte parole là, que yo kwe nan Jésus. Que aceptaban, o sea, que ellos sí, aceptaban a Jesús. ¿Verdad? Déjame ver. Un momento. Sí. Revisando le là. Les apôtres qui étaient Jérusalem yo, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén yo te tande que Samari te recevoir parole là. escucharon que la gente de Samaria había recibido la palabra de Dios, habían aceptado esa palabra. Qui sak palabra yo te recevoir, yo te kwe nan Jésus. ¿Qué palabra que habían recibido? Era que ellos creían en Jesús. Parce que Ellos creyeron en Jesús. Parce que Philippe t'a prêché là. Porque Felipe fue a predicar en Samaria. Le nou gen temps, Cuando tengamos tiempo, li commencement verset yo. cuando tenga tiempo, pueden leer el capítulo entero. Mais il dit, le moun yo fin kwe, Pero dicen, cuando ellos, o sea, luego de recibir a Jesús como su Salvador, li dit kon sa apôtre yo te vini pou yo ka fè yo rempli avec le Saint-Esprit. dice que los apóstoles vinieron para que ellos recibiesen al Espíritu Santo. Verset 16 là, El versículo 16 dice así, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. n'a parlé des disciples dans verset 15 là. En el versículo 15 estamos hablando de unos discípulos, Moun ki gen tan kwe. personas que ya habían aceptado a Jesús. Li verset 15 là. Vamos a leer el versículo 15. Los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verset 15.
Il dit dans le verset 17 là, Dice así en el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. il dit dans le verset 18 là, En el versículo 18 dice así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. de dit pour qui ça un monde qui a beaucoup parlé la langue, Yo le decía ahorita que cuál es el porqué que aún hay personas que no hablan en lenguas. qui ça parce qu'il n'a pas de connaissance, Quizás porque no tenga de conocimiento, ou soit parce qu'il n'a pas rempli avec le o sea, porque aún no ha recibido el Espíritu Santo, la promesa. Là, on a regardé nous des gens qui te croient, En ese versículo podemos destacar que hay personas que creían ya, mais ils ont besoin de l'autre expérience, de Pero votre ne- profil complet. pero todavía no estaba completo. Quería otra. Faut yo dit les apôtres yo tant de moun yo croient, Dice, cuando los apóstoles, cuando escucharon los apóstoles que había personas que ya habían recibido a Jesús en su corazón, yo vini kounya, ellos vinieron entonces yo crié pour yo pour qu'elle rempli avec le a Saint-Esprit. orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Gon différence entre croire en Jésus Hay una diferencia entre creer en Jesús et rempli avec le Saint-Esprit. y llenar con el Espíritu Santo. Yo dit les Simon ouais que moun yo rempli à cet esprit. Dice, cuando Simón vio que, sí, ¿dónde está? Que estaban, sí, ¿dónde está? 17, 18 là. Sí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Simon ouais un bagay. Simón vio algo para ofrecer dinero a ellos. Ça que te passé les Pierre posé mes sous yo. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando Pedro hizo la imposición de las manos sobre ellos? Yo recevoir le Saint-Esprit, yo rempli avec le Ellos Saint-Esprit. recibieron el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Là yen avec le Saint-Esprit, Cuando estás llena con el Espíritu Santo, yo commencé par la langue. ellos empezaron a hablar en lenguas nuevas. Et Simon ouais ça. Y Simón pudo ver eso. Il dit m'vle ça tout, bam elle- don ça. Y él lo quería también. Il dit bam don pour m'ka poser mes sous tout monde pour yo ka recevoir. Y quería que los apóstoles le diera ese don también para imponer sus manos a personas. Et pas ton don que ou pas ka ouais les moun nan gen. No era un don que si uno tiene ese don que tú no puedes ver que esa persona lo tiene. Yo nan Acte 2, En el libro de Hechos 2, yo dit que le Saint-Esprit vini dice que cuando el Espíritu Santo vino nan apôtre Saint, en el aposento, yo sí, dit tout moun yo te rempli avec cet esprit todos fueron llenos del Espíritu Santo et on commençait par la y langue. empezaron a hablar lenguas nuevas. Ça c'était commencement l'église de Jésus quitté, Sí, eso era el inicio de l'église que Jésus-Christ établi, de la iglesia que Dios había que establecido, Jésus-Christ établi. que Jesús había establecido. Ça c'est commencement, Era el principio, ça c'est base là. era la base. Il était dit disciple yo, Jesús dijo una vez a sus discípulos, il dit piga nous quoi le prêcher. que no se vayan a predicar ahora, Il dit rete Jérusalem quédense en Jerusalén jusqu'à ce qu'elle recevoir promesse là. hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que reciban la promesa. Léo recevoir promesse Y là. cuando reciban la promesa, Yo te rempli à cet ellos esprit. estaban todos llenos con el Espíritu Et on Santo. commençait par la Y langue. ellos empezaron a hablar en lenguas nuevas. Tout le monde qui était dans la salle là. Todos. Si on dit n'importe 121, Habían como 121, 120,
120 en el Yo dis aposento. tout le monde Y recevoir. todos fueron llenos con el Espíritu Santo, Sans exception. sin excepción. Et pas seulement apôtres. yo. No es solamente los apóstoles, Tout le monde qui était là, t'a sino prié. todos los que estaban orando. Yo rempli à cet esprit. Ellos fueron llenos con el Espíritu Yo Santo. tout a parlé en Y langue. todos empezaron a hablar en lenguas. Si vous gon l'église, Si tú tienes una iglesia, si vous non l'église, si tú haces parte de una congregación, si moun yo croit, si las personas creen yo croit dans Jésus, y creen en Jesús, les recevoir le cet esprit qu'on y a, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, là et nous, là, Ah, l'Esprit non. Santo, cuando ellos reciben la llenura del Espíritu Santo, tout le monde a parlé en langue. todos van a hablar en lenguas, Sans sin exception. excepción. Que m'a connaît so quoi même. No sé en lo que tú crees, Moi m'a parlé des paroles là pero ahora te estoy hablando de la palabra de Dios, avec exemple. con ejemplo. Sou pas connaît ko ou ka parler langue, Si no sabía que tú tenías la facultad de hablar en lenguas, sou pas connaît ka recevoir don ça, si tú no sabías que tú podías recibir esa llenura, je dis à m'vinzo, hoy yo vengo a decirte Jésus Christ dit comme ça, que Jesús dijo moun qui croit yo, que los que creen en mí, mes signal a suivre. yo. esas señales seguirán a los que creen en mí. Yon nan signal yo, Una de las señales que se y a parler en langue. que ellos hablarán en lenguas nuevas. Amen. Amén. N'a quitté la soya. Vamos a finalizar. Vamos a dejarlo esta noche ahí. Vamos a dejarlo esta noche ahí. Hasta ahí. Hasta ahí Pourtant, por el tiempo. si m'gon l'autre occasion encore, Si yo me da otra oportunidad, m'a parlé nous plus de remplir de cet esprit. yo le voy a hablar más. Yo voy a desglosar ese tema. Nous parlons de remplir de cet esprit. Yo voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Avec des exemples Con ejemplos. dans la Bible, En la Biblia. dans la Bible Paul, En tu Biblia. dans la Bible Pam. En mi Biblia. Ou pas qu'à croire yon ou pas croire l'autre. Tú no puedes creer a uno y tú no crees al otro. Sous croire, Si tú crees, faut croire tout tú tienes bagay. que creer en todo lo que dice la Biblia. Amen. Amén. Merci pour l'opportunité à soi. Gracias por esta oportunidad. Bendición. Bendición. Y hasta pronto.